Estos relatos suceden allá por Aguascalientes, casi llegando a Zacatecas, en un rancho donde se suele dar la cacería de venados, o se daba en aquellos años. Y la historia nos narra que en esta zona hay bastantes avistamientos de duendes, y obviamente la peculiaridad de ellos es que parecen niños. En una ocasión, el papá de unos amigos que era muy de la cacería del venado nos contó una extraña historia que sucedió en uno de estos prados durante la madrugada. Él decía que al buscar un venado vio entre las sombras las siluetas de dos niños. Poco a poco se acercó para ver si era verdad que había dos niños entre las sombras, y cuando los alusó alcanzó a ver su figura y su cuerpo de unos pequeños niños, tal vez de 2 años, y empezó a correr atrás de ellos para ver si estaban bien. Ellos, al verlo, corrieron despavoridos, y nuestro amigo, por más que intentó correr atrás de ellos, nunca logró alcanzarlos. Uno de sus amigos que lo acompañaba a la cacería le dijo: ¿qué estás haciendo? Vi unos niños que salieron corriendo a toda velocidad. Intenté correr para alcanzarlos, pero nunca lo logré. Le dice: no seas tonto. ¿Cómo va a haber niños en la madrugada, aquí en la zona del venado, que corran más rápido que tú, que eres un adulto? Son duendes y no los andes siguiendo. De ahí comenta nuestro amigo que jamás volvió a seguir aquellas siluetas que parecían niños mientras fuera de casa. Otra señora presente en esa plática nos contó que ahí en Aguascalientes ella había tenido un caso con duendes también muy extraño. Al inicio, cuando compraron la casa, solían aparecer las cosas en otro lugar, sobre todo cosas pequeñas. Podrían ser las llaves, podría ser el control de la televisión, algún teléfono o objetos similares. En una ocasión a ella se le desapareció su teléfono celular, y obviamente, como cualquier persona, lo buscó por todos lados intentando marcar para encontrarlo. Marcaron y marcaron y no lo encontraban. Ya por la tarde, que salieron al jardín, ella, muy decepcionada, le platicó a una de sus amigas que acababa de llegar a visitarla que lo había extraviado y que tenía todo el día marcando y que realmente no lo encontraba. Hicieron la prueba de volver a marcar y alcanzaron a escuchar el peculiar timbre que tenía el teléfono. Se escuchaba algo lejos. Caminaron por aquel jardín y al fondo, en una hendidura de un árbol, estaba metido aquel teléfono. Ella en ese momento no tenía niños y nadie la había ido a visitar. No entendía cómo fue que su teléfono fue a parar en la hendidura del árbol. Tiempo después tuvo a sus hijos, y ese tipo de cosas extrañas de mover los objetos pequeños del lugar se seguían dando, pero se había hecho algo peculiar y trataba obviamente de dejar visibles los menores objetos que sabía podían moverse por los duendes. Otro de sus amigos le dijo: si quieres saber si en realidad hay duendes en tu casa, déjale un tazón de dulces y fruta, pan, en medio de alguna mesa, y alrededor espolvorea harina por todos lados. Al día siguiente, cuando te levantes, verás pequeñas huellas que dejarían ellos al acercarse a tomar las cosas. Esto sería la confirmación de que en tu casa hay duendes. Nuestra amiga no le dio tanta seriedad a lo que le dijo y lo ignoró al final de la reunión, pero al poco tiempo empezó a ver que su hijo jugaba con alguien
como un amigo imaginario. Su hijo apenas empezaba a balbucear palabras, pero se veía muy contento cuando jugaba con aquello que nadie más podía ver. Los días pasaban, el niño jugaba con eso que nadie podía ver y las cosas seguían moviéndose del lugar, pero ahora aparecían dentro de la cuna del bebé o dentro de la caja de los juguetes del niño. A la mamá le dio curiosidad y un día por la noche decidió hacer aquel experimento de la harina con los dulces y ver qué pasaba al día siguiente. Al día siguiente, la mamá venía con su hijo a la cocina y empezó a ver un montón de pequeñas huellas por todos lados del tazón y la mesa. Su niño estaba muy sonriente en ese momento. Ambos empezaron a caminar por los pasillos de la casa, siguiendo aquellas huellas, y justo al llegar al último cuarto que salía al jardín, el niño empezó a llorar muy asustado, muy aterrorizado por algo que estaba ahí afuera. Él gritaba y decía que ahí estaba algo que le daba mucho miedo. La mamá realmente no veía nada, pero antes de salir cerró la puerta y claramente vio que unas huellas de harina se movieron entre la terraza hasta perderse en el jardín. Después de esa experiencia, decidieron ya no seguir rentando la casa y se mudaron a otro lado y jamás volvieron a saber algo de duendes. Pero si tienes una duda de si hay o no hay duendes en tu casa, creo que el experimento de la harina te ayudaría mucho a salir de dudas.